lo presento a César. Bienvenidos nuevamente a esta tarde de formación. Estamos camino en estos 19 días de celebración por los 15 años del documento de Aparecida. Hemos vivido cosas preciosas, hemos visto la misa de inicio de esta celebración durante 19 días, y junto con el equipo Renova Más los venimos animando a leer el documento, si nunca antes lo hicieron, o si no, a hacerlo. ¿Y por qué no? ¿No? Si ya lo leíste, muchos me dijeron, te cuento, Nike, me dijeron que lo leyeron hace muchos años. Bueno, también es verdad que nuestra vida y nuestra iglesia post pandemia ha cambiado, ¿no? Aparecen cosas nuevas de parte del Espíritu. Así que sean bienvenidos, ha pasado el tiempo de lectura, estamos casi terminando con el encuentro de hoy y el encuentro de mañana, esta etapa de profundización de distintos temas, de distintos aspectos que nos propone, que nos promueve, que quiere regalarnos Aparecida. Y en esa línea, con mucha alegría en este cuarto encuentro, queremos compartir y presentarles a César Knight. ¿Tenés ahí los datos de César? Me gustaría que lo presentes vos y que también presentes el tema que él va a exponer. Y por supuesto, ¿no? Más que felices de contar con él desde Guatemala. Knight, ¿lo tenés ahí? Sí, sí. Bueno, bienvenido César, bienvenido. Sabemos que, bueno, muchos de nosotros somos de acá de Argentina, pero hay muchos que también nos comparten desde toda Latinoamérica, así que le damos la bienvenida a ellos. Sí, mi nombre es Nair, como dijo Diego recién, soy de la diócesis de Añatuya, de acá de Argentina también, y vamos a presentar a César Alfredo Vicente Alacán, que es secretario ejecutivo de la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis de Guatemala. ¿Sí? Y hoy nos va a presentar qué acciones concretas genero yo como discípulos misioneros. Así que, bueno, bienvenido César una vez más y gracias por acompañarnos en esta tarde. Oh, hola, hola, ¿qué tal? Gracias, de verdad es un gustazo poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Como ya decían, quizás muchos son de Argentina, pero probablemente hay algún otro que sea también de Latinoamérica, y también un saludo para cada uno de ustedes. Y de verdad es un gusto poder estar acá, el compartir esa experiencia que he venido también realizando, al igual que cada uno de ustedes seguramente ha realizado en cada una de sus tareas pastorales. Definitivamente la experiencia que tiene cada uno de nosotros es enriquecedora. Y pues yo también les voy a estar compartiendo esa experiencia en estos momentos, esa experiencia que me ha tocado vivir desde mi parroquia, desde la arquidiócesis. También he estado participando con la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. Participé en el tercer Congreso Latinoamericano de Jóvenes ahí en Venezuela. Entonces he tenido también la oportunidad de compartir con Latinoamérica. Conozco a muchos latinoamericanos ahí de varios países y he tenido esa oportunidad, y por esa razón también conozco un poquito que hay diversidad de experiencias, y eso es lo que nos enriquece. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Pues es un gusto poder estar con ustedes y pues bueno, empezamos desde ya. Creo que, ¿verdad? Adelante, César, todo tuyo. Gracias. Todo este Muy rato, bien. todo tuyo. Gracias. Muy bien, vamos a ir compartiendo por acá la pantalla para que ya sea un apoyo para lo que vamos a platicar en esta. Bueno, para mí es la tarde, les cuento que ahorita estamos acá las 3 de la tarde, entonces si en algún momento digo la tarde y tal vez con ustedes ya es de noche, no vayan a decir, uy, pero es de noche, se confundió. No, aquí yo estoy exactamente las 3:15. Pues bueno, en estos momentos vamos a compartir un poco de lo que les decía, la experiencia de lo que me ha tocado vivir en varias situaciones. Yo les indicaba de que pues había estado con la Comisión Nacional, pero también es desde mi parroquia, porque ahí es donde creo que he ido generando más acciones concretas de la labor misionera con adolescentes, con jóvenes. También he trabajado con la pastoral social de mi parroquia. He trabajado también con lo que le llaman la pastoral de la palabra o la pastoral de misiones en mi parroquia. Entonces, eso me ha ayudado también a ir teniendo esa experiencia de las acciones que se deben de generar como discípulo misionero. Entonces, mi ámbito ha sido mucho con jóvenes. Y se imaginarán ustedes que trabajar con jóvenes es algo, no sé, alegre, impulsivo, porque hay que generar nuevas ideas. No nos podemos quedar con lo mismo de siempre, pero cuando generamos nuevas ideas,
a veces nos topamos con la situación de que hay cierta resistencia. Uy, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque eso no entra dentro de una acción misionera, eso no puede ser. Pero el trabajar con jóvenes me ha dado a mí la pauta de que tenemos que abrir nuestros horizontes, de que tenemos que abrir nuestra visión y darnos cuenta de que podemos hacer mucho más de lo que hemos venido realizando. Generalmente decimos, no, es que esto así lo hemos hecho siempre y así ha funcionado, sin darnos cuenta de que si probamos con algo nuevo, puede ser que sí falle, puede ser que fracase, pero ¿y si resulta? ¿Y si resulta mejor de lo que habíamos estado realizando anteriormente? Pues esos son los riesgos que se toman. Incluso el Papa ya nos decía, yo quiero una iglesia pues accidentada, no importa si nos golpeamos en el momento de la evangelización, no importa si nos golpeamos al momento de la misión, pero lo importante es que accionemos, que trabajemos. Y eso me ha pasado con la juventud, eso me ha pasado con las misiones, con los jóvenes. Nos ha tocado sufrir en algún momento, nos ha tocado, hasta decirlo de buena manera, pelear, pero hemos logrado también los resultados. Y eso creo que es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando decimos qué acciones concretas podemos hacer como discípulos misioneros. Y pensar esto, me podría decir, debería de tener una gran experiencia. Bueno, cuando trabajaba con jóvenes, no traía una gran experiencia, pero sí traía el deseo y el entusiasmo de poder servir, de poder hacer algo diferente. Y eso fue lo que me ayudó a mí a generar nuevas ideas. Entonces hemos generado ideas locas en algún momento, pero que eso hizo atraer a muchos jóvenes. Luego, con esa experiencia, la pude llevar ya a toda la a nivel nacional, algunas ahí estuvimos trabajando. Entonces, la pregunta es, ¿qué acciones? ¿Cómo hago para trabajar? ¿Cómo hago para servir? ¿Qué hago para poder hacer acciones y ser un discípulo misionero? Entonces, estaba revisando incluso en la página de Facebook y estaba viendo que ahí habían estado estudiando el documento de Aparecida y que bueno, estamos en la semana de profundización. Entonces yo me preguntaba, ¿pero qué más puedo dar? Pues yo decía, únicamente puedo compartir mi experiencia. ¿Pero la experiencia desde qué? Desde algunos aspectos del discípulo misionero. Y el primer aspecto que me preguntaba yo es, ¿qué es un discípulo misionero? Aunque eso creo que ya lo han venido desarrollando en varios momentos, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es un discípulo misionero? ¿Me siento yo un discípulo misionero? ¿Soy un discípulo misionero? Porque si yo no me considero un discípulo misionero, no voy a accionar como tal. Entonces, primero la pregunta que sería es, ¿qué es un discípulo misionero? Y la segunda pregunta sería, ¿yo soy un discípulo misionero? Y luego la respuesta vendría, sí o no. Si yo me considero un discípulo misionero, entonces voy a empezar a actuar como tal, como un discípulo misionero. Acá pues, nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿qué es un arquitecto? ¿Qué es un ingeniero? ¿Qué es un médico? Entonces la respuesta va a estar en cada uno de ellos, va a referirse a una acción que ellos realizan. Un médico va a atender a las personas que están enfermas según su especialidad. El arquitecto pues va a hacer alguna obra y pues vamos a poder dar algunas respuestas. De la misma manera como damos esas respuestas, podemos plantearme, yo soy un misionero como tal. Entonces, ahí me debo de preparar también, pero ya al tener esa pregunta, voy a comenzar a pensar qué es un discípulo misionero. ¿Me considero un discípulo misionero? La respuesta las vamos a ir dando conforme vaya desarrollando también, porque de la mano de esto vamos a ir viendo las acciones concretas. Primero, un discípulo misionero va a ser marcado con ese encuentro que tiene con Jesucristo. Ojo con eso, porque esto lo voy a mencionar, pero las acciones que nosotros vamos a ir desarrollando va también enmarcado dentro de estas mismas pautas que voy a ir colocando acá.
El encuentro con Jesucristo sería entonces el primero. No podemos hablar de un discípulo misionero si no hay un encuentro con Cristo. Si no tenemos ese encuentro con Jesucristo, entonces yo no me puedo llamar discípulo misionero, porque ese encuentro que yo tengo con Jesús es el que me va a dar entonces a mí la visión, la vida, la entrega hacia algo nuevo que yo quiera desarrollar. Obviamente acá sabemos de que el que se encuentra con Jesucristo es porque Jesús nos llama. Jesús te llama, Jesús me llamó. A mí me llamó a la edad de los, ¿qué? 15 años, ahorita tengo 40 años. A la edad de los 15 años me llama y yo, un chico, cuando yo les cuento a muchos esto, les digo, miren, yo era un chico tímido. Y muchos dicen, no, hombre, ¿cómo es posible tímido? Vos no sos tímido. Yo les digo, sí, yo era tímido. A mí me costaba hablar. Pero en ese momento en el que yo me encuentro con Jesucristo, empieza a haber un cambio de vida, una transformación. Yo empiezo a darme hacia los demás, a empezar a hablar, a empezar a compartir lo que tal vez incluso no me atrevía a decir antes, lo empezaba a decir y me empecé a desarrollar y llegué a ser líder estudiantil y líder eclesial. Y ese liderazgo es lo que también me llevó en tener ese mayor encuentro con Jesucristo, porque el encuentro con Jesucristo lo vamos a ver de dos maneras. El primero, pues ya sabemos de que nosotros buscamos algo, y el segundo es que Jesús nos llama. Esa búsqueda y ese llamado que Dios nos da es lo que nos va a llevar a encontrarnos con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesucristo entonces me lleva a mí un testimonio personal. Muy bien, digamos. Decía que aquí vamos a irlo poniendo de manera en conjunto esos puntos que les voy a ir mencionando, acciones. Las acciones del discípulo misionero, si yo me encontré con Jesucristo, esas acciones también debe de hacer de que lo que yo haga vaya a que los demás se encuentren también con Jesucristo. Y por eso el anuncio del querigma, esa acción misionera de la comunidad, es importante. El querigma, el anuncio querigmático. Les planteaba esto que yo había empezado a los 15 años en una acción primaria con mi parroquia, porque ahí es donde yo empecé a escuchar todo este asunto del querigma, de la misión. Allá en mi parroquia se siguen armando, bueno, con este lapso de tiempo que ya todos sabemos que todo se ha detenido, las misiones. Se hacían las misiones, mi parroquia es algo grande, entonces a veces había que caminar alrededor de unos 5 kilómetros. Yo vivo en un lugar que es urbano y sin embargo esta parte es un poco grande y en la noche pues no hay transporte, entonces había que caminar alrededor de unos 4 kilómetros o 5 para ir a algunos lugares a misionar. Desde ahí empecé a tener ese encuentro con Jesucristo, la misión con la comunidad y darme cuenta de cómo muchos empezaban también a encontrarse con Jesucristo. Entonces las misiones, esa acción concreta de la misión nos debe de generar a nosotros esa emoción porque nosotros estábamos contentos, emocionados y así como me imagino que muchos de ustedes también han misionado y que por cierto sería bueno de que también ustedes ahí en el chat compartan cómo hacían sus misiones, porque esa es una acción concreta del discípulo misionero, salir a misionar. Tal vez no salieron a misionar a algún lugar lejano, no sé cómo serán las distancias en Argentina, en algún otro país, pero misionar dentro de la parroquia. Han sido experiencias, me imagino, muy gratas. Ahí en el chat, cuéntenos también ustedes cuáles fueron las experiencias que tuvieron en sus parroquias o salieron a otra parroquia, a otro país a realizar la misión y darse cuenta del encuentro que tuvieron otras personas con Jesucristo. Entonces, sería bueno que ahí en el chat compartiéramos. Mientras pues yo sigo compartiendo acá con ustedes. Entonces les contaba, en mi parroquia hacíamos todo eso, esa acción misionera. Pero también teníamos dentro de las misiones cada año pues había una misión.
pero cada cierto tiempo planteábamos también una misión juvenil. Y pues llegó el momento en el que a mí me dejaron como coordinador de la pastoral juvenil de la parroquia. Y pues que me dejan de coordinador y que resulta que en ese año misión juvenil. Y yo sin experiencia, no tenía nada de que, no sabía nada de todo esto. Y wow, de verdad, empezamos con el equipo de trabajo que teníamos a plantearnos las estrategias que podíamos hacer. Y miren, hicimos locuras para atraer a los jóvenes, porque teníamos que lanzarnos, teníamos que atraer a los jóvenes. Y en algún momento dijimos, pues, si somos una parroquia grande, ¿dónde encontramos a los jóvenes? A los jóvenes no los vamos a encontrar en la casa. A los jóvenes los vamos a encontrar en la calle. Y probablemente algunos que hayan trabajado con jóvenes también se hayan planteado estas estrategias, encuentros deportivos. Nosotros hicimos estos encuentros deportivos, pero también hicimos fiestas en la calle, sí, o sea, hicimos fiestas en la calle. Y era interesante porque involucramos también a los adultos. Fue extraño porque, pues, como que en algún momento los adultos no querían, ¿verdad? No, ¿cómo vamos a hacer una fiesta y vamos a hablar de Jesús? Pero era la atracción, o sea, había que atraer a los jóvenes con algo y el hacer una fiesta en la calle, de hecho hicimos 3 fiestas en la calle, y pues estaba la música, hicimos concursos, rifas, y estaba la música, y de pronto se paraba la música, pasaba alguien a hablar, y decía, hey, tenemos acá un mensaje para todos ustedes, y todos con la música, y cuando paraba la música, ¿por qué detuvieron la música? Pero el que iba al frente decía, esperen, ya le vamos a poner la música, y lanzaba un mensaje de invitación, de que se acercara a los grupos, que iban a haber personas que los iban a estar llamando. Con otra estrategia obtuvimos los datos de los jóvenes y bueno, seguía la música. Después de eso, paraba nuevamente la música, había otro mensaje y a total que se daban como 3 mensajes. Después, pues nosotros de esa fiesta le dábamos seguimiento a los jóvenes. En resumen, ¿qué es lo que obtuvimos de todo este trabajo que hicimos en ese año? Pues de todo lo que hicimos, sin imaginarnos, yo pensé que iban a ser menos, obtuvimos 13 comunidades juveniles, organizadas más o menos 20 jóvenes cada una. Fue tremendo porque nunca nos imaginamos que iba a ser tal respuesta de que los jóvenes después de esta fiesta los llevamos a un nuevo grupo juvenil, vivieron su encuentro con Jesucristo y continuaron ellos realizando su tarea en una comunidad juvenil. Luego esas comunidades ya fueron comunidades de adultos y pues bueno, pero quiero centrarme en ese encuentro. El encuentro que estos jóvenes tuvieron con Jesucristo, o sea, la acción que teníamos que hacer, la actividad, obviamente la fiesta, la actividad deportiva y en otro momento videojuegos. Pero la acción concreta en ese encuentro con Jesucristo fue precisamente organizar la misión, dar el querigma. Si nos olvidamos del querigma y si solo hubiéramos hecho la fiesta, no hubiera funcionado esa misión. El querigma iba impregnado, o sea, la fiesta fue la atracción, pero después hubo visiteo hacia los jóvenes, les compartíamos el querigma en la reunión, los llevamos a un encuentro con Jesucristo, a un retiro de encuentro, y luego pues ya en su comunidad juvenil. Pero todo tiene que ser programado, planificado. He escuchado a muchos jóvenes que dicen, voy a hacer una actividad juvenil para atraer más jóvenes. Bueno, les digo yo, sí está bien, pero ¿y cuál es el seguimiento? Y muchas veces no hay seguimiento, solo está la actividad como tal.
Y muchas veces no está el querigma. Entonces, si no está el querigma, no va a haber un encuentro con Jesucristo. Entonces, eso es importante. No tenemos que dejar todo eso a un lado. Tenemos que tomar en cuenta el querigma. Yo se los estoy compartiendo desde mi experiencia. Probablemente algunos de ustedes han tenido la experiencia con adultos que quizás no es tan alocado como yo se los estoy compartiendo, que en el caso de los jóvenes, porque sí les digo, fue locura, fue algo impactante, muchos se quedaron asombrados, pero lo logramos. Entonces, el encuentro con Jesucristo, ese encuentro con Jesucristo, en donde decía que tiene que ir ese querigma, no tiene que quedarse a un lado. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda. Y el segundo, bueno, ese es el primer aspecto. El segundo es, se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana, pues era lo que les decía. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y la acción misionera de la comunidad, que fue lo que le hicimos al contar, lo que yo les estaba contando con esta acción, fue lo que nosotros trabajamos. No. En el segundo aspecto, la conversión, pues dice que es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración. Cree por la acción del Espíritu Santo. Entonces, esta otra acción concreta del discípulo misionero precisamente es la conversión. La conversión sabemos que es hoy y siempre. Pues yo ya me convertí hoy y no tengo nada de qué convertirme. Pues no. La conversión es hoy y continuará toda la vida. No puede haber una conversión parcial. No puedo decir que yo ya logré todo. De hecho, la conversión como acción del discípulo misionero debe de ser revisada constantemente, porque mi conversión no va a ser la misma de cuando tuve ese primer encuentro con Jesucristo a lo que yo tengo el día de hoy. Por eso comenzábamos con el encuentro con Jesucristo, porque ese encuentro con Jesucristo hay un primer encuentro, pero debe de darse más constantemente ese encuentro, encontrar con Jesucristo cada vez en la Santa Eucaristía, en los sacramentos, pero en esa conversión constante también se va a dar otra acción del discípulo misionero, porque, ya les decía, la conversión es hoy y siempre. A la edad de los 15 años, cuando yo tuve ese primer encuentro, yo dije, bueno, me tengo que convertir de esto, esto y esto y esto. Claro, es una conversión de un jovencito, pero conforme voy creciendo, hay otras circunstancias que yo me debo de ir convirtiendo. Incluso debo decir que tal vez cuando yo lo pensaba en aquel momento de la conversión, lo veía más como una obligación. Ah, me tengo que convertir porque ahora participo en la iglesia, porque ahora soy coordinador del grupo. Y bueno, sí, pero hoy por hoy, para mí la conversión es más como una convicción, porque, o sea, voy a dar esa respuesta por amor, ¿sí? Por ese amor que Jesús me dio a mí, primero, pues ahora yo le voy a responder con mi conversión, precisamente como una respuesta de amor. Entonces la conversión, pues para mí, en ese primer encuentro, no es la misma que con la que yo estoy viviendo hoy por hoy. Como les digo, para mí la conversión hoy por hoy es más como una convicción. Y aquellos aspectos que tal vez yo creía que tenía que convertir, tal vez no eran los principales. Entonces, esa acción también debe de ser concreto para nosotros que estamos en este caminar, y que nos decimos discípulos, que nos decimos misioneros. Cada día debemos de estar revisando nuestra vida, qué tengo que convertir, qué aspectos debo de convertirme. Incluso había alguien que me decía, mira, pues tenés que tener tu asesor espiritual, y hasta tenés que ir con el psicólogo, me decía, porque eso te va a ayudar también a revisar tu vida. Y bueno, pues yo decía, pues sí, ¿verdad? Tal vez sí. Y pues bueno, la conversión, el discipulado, perdón, la profundización, dice, la profundización. Pero bueno,
más que todo el discipulado es lo que les decía cuando hablábamos de la conversión, con ese primer encuentro que tuve con la conversión que hoy tengo, y les decía, pues yo lo hago más por convicción porque he ido madurando, pues precisamente va en esa parte de lo que es el discipulado, porque el camino cristiano nos va ayudando a madurar, ¿sí? La madurez que yo voy teniendo en mi discipulado como persona va a ser precisamente esa profundización en el misterio de Jesús, en la persona de Cristo, en que, bueno, pues yo voy a no porque me lo pide la iglesia, sino porque yo estoy convencido de quién está ahí en el altar. Yo estoy convencido de que tomo el cuerpo de Cristo. Entonces hay madurez. A mí no me obligan. Yo voy por convicción, yo participo por convicción. Voy a misionar porque quiero compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces el discipulado es bien importante porque yo ya voy a dar lo que he recibido. Ya me convertí y ya empiezo a dar otros pasos, me he ido formando y ahora también quiero compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y entonces empiezo a dar mi testimonio, el cambio que voy a mostrarle a los demás, no para que me aplaudan, no para que me vean, sino, como les repito, por convicción. Esa convicción de que lo que yo estoy haciendo es esa respuesta de amor a la persona de Cristo, porque Él fue quien me amó primero a mí. La comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunidad. Y cuando hablamos en comunidad, nos referimos a la familia, a la sociedad, a mi grupo de trabajo, a mi grupo de personas con las que comparto mi fe. O sea, la comunidad no puede estarse separado. Yo no puedo hablar de una conversión, yo no puedo ser discípulos si no trabajo en comunidad. Hay quienes piensan y decir, no, yo puedo hacerlo solito. No, tiene que haber una respuesta a través de la comunión, de la comunidad. La parroquia, o sea, yo debo de tener una respuesta dentro de la parroquia, servir con alegría. Y cuando hablo de servir, no me refiero únicamente a los cargos de servicio. Y miren que esto es bien importante. Hay quienes se aferran a los cargos, se adueñan de los puestos, se creen que ya no los pueden mover. Yo, como encargado de la pastoral juvenil en algún momento, de la pastoral social, yo era consciente de que era temporal. No puedo estar ahí toda la vida, y si me van a quitar, yo no me tengo que enojar con el párroco. He conocido personas que cuando los mueven de un cargo se pelean con el sacerdote, se pelean con la parroquia, se pelean con todo el mundo porque los movieron del cargo. Tuve la oportunidad también de servir como ministro extraordinario de la comunión, y yo me recuerdo precisamente ahí que cada año hay renovación de ser ministro extraordinario de la comunión, porque el servicio que se pide es para un año. Y me recuerdo que, pues, es una costumbre que se ha dado en varios lugares, que a veces ya es como que, bueno, ya viene el nuevo año y sé que me tengo que renovar como ministro, y el siguiente año y renuevo otra vez. Pero hubo una oportunidad que vino un párroco y dice, este año no van a renovar los que tienen más tiempo. Uf, se enojaron, muchos se enojaron, porque sintieron de que no, o sea, ya creían de que eran los dueños de este servicio que se les estaba pidiendo. Se fueron, ya no los vimos, algunos se fueron a otra parroquia, otros pues ya no quisieron seguir en nada. Entonces, eso es comunidad. Si yo voy a prestar un servicio a mi comunidad, ya sea en un grupo de dirección, o la persona que hace los alimentos, la persona que hace la oración, la persona que canta, en algún momento se le puede decir, mira, hoy no. Ah, pero como yo estoy prestando un servicio en comunidad, voy a decir perfectamente, sí, no hay problema, que otra persona lo haga. O sea, no somos dueños de lo que nosotros estamos realizando. Y eso es importante, que lo quería mencionar acá, porque muchos rompen la comunión en este aspecto. Se enojan, se pelean, o aunque no presten un servicio,
se molestan porque no se les toma en cuenta y qué sé yo. Aquí podríamos ir ampliando también los ejemplos. Pero esto es importante que cuando yo debo de estar dispuesto a prestar un servicio en mi parroquia, en mi comunidad, en mi familia, pero cuando me digan a mí que ya otra persona lo va a prestar, pues enhorabuena, bendito sea Dios que alguien más lo preste, qué bueno que haya intencionalidad, que hay de otras personas de poder servir y probablemente yo voy a servir en algo más. Por eso les compartía en algún momento que yo he estado con la pastoral juvenil, he estado con la pastoral de misiones, con la pastoral social, porque se ha ido moviendo en algún momento mi servicio para estas pastorales. Ya estamos dispuestos a servir, ir aprendiendo cosas nuevas. Entonces, la comunión es importante, o sea, es otra acción del discípulo misionero. No la podemos dejar tampoco a un lado. Todo lo que estamos mencionando no lo podemos dejar a un lado. Y por último, pues la misión. Ya les decía que si yo soy discípulo misionero, voy a sentir la necesidad de compartir con otros esta alegría y no la misión como obligación. En los primeros años en que también yo estaba participando, me recuerdo que me decían, vamos a ir a misionar y ahí íbamos. Yo iba también ahí a misionar. Como les decía, por obligación, porque si no iba, me iban a regañar. No, es que usted tiene que ir a misionar porque es parte de esta comunidad, porque es parte de la parroquia. Y bueno, ahí iba yo a misionar, porque si no me iban a regañar, ¿verdad? Pero poco a poco me fui dando cuenta de que la misión que yo iba ejercitando ya no era porque alguien me lo estaba pidiendo, sino porque yo tenía el deseo de compartir con otros lo que yo había vivido. Entonces la misión se convierte como parte de la vida, parte de uno. Ya somos de por sí misioneros y ya no esperamos momentos concretos de misión, sino que hacemos de nuestra vida una misión y estamos buscando la manera de llegar hacia todos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es compartir lo que yo he vivido. En donde estudió con la familia, ya no solamente en el ámbito eclesial, sino que también en lo político. Incluso a mí también me ha gustado la política, que no me he metido para ningún cargo político, pero me ha llamado mucho la atención y digo, tenemos que misionar también esos ámbitos. Ya vamos a hablar de esos ámbitos también, porque estos son los aspectos que les mencionaba que tenemos que tener nosotros como discípulo misionero, pero ¿en dónde debemos de trabajar también nosotros todo esto? ¿Cómo lo debemos de realizar? Pues acá tenemos que tomar en cuenta los ámbitos también de la persona, no lo podemos olvidar. O sea, cuando hablamos de la misión, no tenemos que olvidar que existen las diferentes también, las diferentes dimensiones, perdón, de la persona. Si no tomamos en cuenta estas dimensiones de la persona, tampoco voy a tener esas acciones concretas como discípulo misionero, porque ahí es donde yo voy a misionar, donde yo voy a dar la alegría de esa misma alegría que yo he compartido, que yo he recibido. Entonces mis acciones deben estar encaminadas en diferentes dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? Con la persona humana. Miren qué importante esto. Esas acciones concretas con la persona humana. ¿Y qué debo de hacer acá? Pues cuando hablamos de la persona, es de tomar en cuenta que cada uno es un ser especial. Cuando hablamos de la misión, cuando hablamos del aspecto misionero, cuando hablamos de a la persona que Dios le ha llamado, y cuando a nosotros nos dijeron de que Dios nos había llamado, es que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por lo que somos, lo que nosotros hemos vivido, no importa, o sea, Dios nos llama. Entonces, cuando nosotros también ubicamos en la misión a la persona, tenemos que tomar en cuenta que esta persona viene con su historia personal. Y es el error que muchas veces cometemos, que cuando vamos con alguien y lo queremos evangelizar, creemos de que ya la persona cambió totalmente, o incluso muchos de los que estamos acá no estamos convertidos completamente, y por eso les decía que la conversión
es hoy y siempre, dentro de esa acción concreta como misionero que nos vamos a convertir, pero esa acción debe de ser toda la vida. Pero ¿qué es lo que a mí no me hace convertirme? Hay aspectos de mi historia personal que probablemente yo no he sanado, que no he revisado, y que por eso cuando hablábamos del discipulado es bien importante, porque yo esos aspectos los fui revisando cuando recibí mi acompañamiento espiritual, y me empezaron a revisar muchos aspectos que yo había tenido en mi vida que no me hacían poderlo perdonar y dejarlo a un lado, y que obviamente eso no me ayudaba a la conversión. Hay que tomar en cuenta a la persona. Aunque la persona esté participando en la comunidad, tiene muchos aspectos en su vida que no logran hacer un cambio. Entonces nosotros debemos de pensar cómo ayudar a la persona como tal, no a todos. Pensemos en cada uno tiene su historia personal, cada uno tiene problemas, cada uno tiene sus situaciones en su trabajo, sus complicaciones, sus alegrías, sus tristezas, sus emociones. No podemos hablar de manera general. En este momento, cuando hablamos de la persona, tenemos que pensar en el niño, en el adolescente, en el joven, en el adulto, en la tercera edad, hombre, mujer. O sea, debemos de particularizar también esa atención. Esa acción concreta que yo voy a hacer debe de ser también particular. Porque cada uno es, por eso dicen por ahí, cada mente es un mundo, porque cada uno de nosotros tenemos algo diferente que hacer, algo que pensamos distinto a los demás. Entonces tenemos que particularizar esa atención, mejor dicho, esa acción con la persona en su situación, y debemos de entender a cada uno. Yo no sé si algunos nos hemos dado cuenta que cuando pasa algo, se pega la gran carcajada y, y todo, y este que se rió, ¿verdad? Y otros rápido lloran, pero tenemos que entender que todos tenemos emociones distintas, o sea, no todos actuamos de la misma manera, entonces las acciones deben de ir pensadas con cada una de las personas. Con el prójimo, ¿verdad? O sea, cuando nosotros desarrollamos esas acciones, debemos de pensar que ese prójimo que está a mi lado también va a tener alguna situación como la que yo tengo o totalmente distinta. Entonces la persona, el prójimo, ya sabemos que el prójimo es el más próximo, ver qué está viendo. Voy a ir un poquito más rapidito acá. Con la sociedad. Acciones concretas con la sociedad. Imagínense ustedes acá. El documento de Aparecida también habla incluso de los aspectos sociales, la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, porque todo esto va dentro del ámbito social. Y cuando hablamos de acciones concretas, a veces solo pensamos con que no, yo voy a orar, yo voy a poner casas de oración, adoración al Santísimo. Pero ¿y qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la casa que Dios nos ha regalado y que no la estamos cuidando? ¿Qué pasa con la política? Todo eso entra dentro del ámbito social. Y les decía que a mí también me ha gustado mucho entrarme a este aspecto de la política, incluso me he puesto a estudiar la doctrina social de la Iglesia Católica, qué dice la Iglesia con respecto a la política, y la Iglesia nos llama incluso a evangelizar esos ámbitos políticos. La Iglesia incluso acá los obispos en algún momento nos han dicho de que qué bueno que un cristiano comprometido llegue a las estructuras de los cargos públicos. ¿Pero para qué? Para hacer su misión, para ser discípulo misionero en esos ámbitos. Vemos acá en Latinoamérica y sobre todo aquí en Guatemala está sonando mucho los aspectos de corrupción, y muchos incluso han utilizado la religión para llegar a esos cargos públicos, y muchos dicen, es que él es evangélico, él es que es católico, entonces él sí va a ser buen diputado,
él sí va a ser buen alcalde, buen presidente. Pero al estudiar todos esos aspectos políticos y de la iglesia, pues nos dicen de que nosotros, si llegásemos a ocupar algún cargo público, es para dar a conocer realmente la persona de Jesucristo con nuestras acciones, no valernos de lo que logramos llegar ahí y empezar a robar, bueno, ser corrupto. Se necesita y urge también que muchos lleguemos ahí a evangelizar, a renovar esas estructuras, a hacer cambios. Y yo he conocido personas que tal vez no han hecho mucha bulla, porque ya sabemos de que lo bueno no se cuenta mucho, pero que sí han llegado a cargos públicos, personas muy comprometidas que no se han metido en actos de corrupción y han logrado hacer algo por su pueblo, pero como les digo, muchas veces lo bueno no se cuenta, ¿verdad? Lamentablemente. Pero es necesario esos aspectos, incluso los aspectos políticos. Cuando hablamos de la sociedad, vamos a encontrar también de los marginados, de los migrantes. Hoy por hoy, aquí en Centroamérica ha sido muy sonado ese aspecto de los migrantes, los salvadoreños que han salido de su país para llegar y alcanzar ese sueño americano. Y cuando han pasado acá por Guatemala, muchas parroquias se han organizado para darles de comer, para darles cobijo. Y decía alguien en algún momento, y miren, ¿y ustedes por qué hacen eso? Que se regresen a su país. Entonces nosotros decíamos, pues bueno, nosotros no estamos viendo en este momento eso. La palabra de Dios dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me tapaste. Entonces nosotros eso en algún momento hemos querido hacer cuando se han dado estas situaciones. Entonces, con la sociedad, y en la sociedad también hay muchos aspectos que aquí podríamos ir abarcando. Yo solo estoy dando ejemplos así, rápidos, porque eso es muy amplio. Y de hecho, de las acciones concretas, por eso decía, con la persona humana, con el prójimo, y aquí estamos con la sociedad. En todas esas situaciones que se dan. Yo les estoy contando cosas que he vivido acá, en Guatemala, en Centroamérica, pero allá en Argentina o en algún otro país latinoamericano probablemente sean otras situaciones las que se estén dando. Hoy, con lo que hemos vivido, cada uno también tendrá su experiencia que contar, y pues las acciones dentro de la sociedad tendrían que haberse dado también con una respuesta como iglesia, y las hubieron. Yo estoy seguro que las hubieron. Pero la acción concreta del misionero con la sociedad también debe de llevarme a un compromiso dentro de estos ámbitos. Imagínense, cuidar la naturaleza, cuidar todo lo que se nos ha regalado, lo que Dios nos ha regalado en esta casa común. Mi espiritualidad. Bueno, y aquí ya luego de todo lo que yo he realizado con la persona, con el prójimo, con la sociedad, pues ya vengo y digo mi espiritualidad. Y esa espiritualidad debe de también marcarse en algo diferente con lo que ya les mencionaba con anterioridad. Ya no debe de ser una obligación, sino que convicción. Esa es mi espiritualidad, que debe de llevar una pastoral de acogida. Recibir a todos. Si voy a ir a misionar, debo de llevar al encuentro con Cristo a alguien, no debo de marginar a nadie, debe de ser una pastoral de acogida, recibir a todos, vengan todos. Con los jóvenes ha sido bien a veces complicado en muchas parroquias aquí en Guatemala, porque ven a alguien que tiene su tatuaje y pues, ese no puede entrar a la iglesia, este no puede entrar aquí a la misa, no se le prohíbe, pero sí ya se le ve con cierto recelo. Y eso no debería de darse. Debemos de tener esa apertura. Debemos de tener una pastoral de acogida. Por eso se nos habla de una conversión pastoral, de estar más anuente a recibir a aquel que se equivocó, aquel que en algún momento no pensó como nosotros, aquel que incluso tal vez nos causó algún cisma, pero está regresando y tenemos que tener esa respuesta.
Es complicado también, pues, porque a veces aquí hay heridas que se dan, pero debemos de sanar las heridas. Entonces, una pastoral de acogida. Otra acción concreta, entonces, es esa pastoral de acogida. Una pastoral de atención. Y aquí está esta parte bien importante al mundo del sufrimiento, al mundo. Eso que nosotros debemos de realizar llegando a aquellos que están sufriendo. Les decía ahora que me venía a la mente con lo que decía de lo que hemos vivido con la pandemia. Yo me recuerdo que cuando empezamos a reunirnos en uno de los ámbitos que estoy trabajando, alguien decía en algún momento, miren, yo estoy enfermo. Y todos nos quedábamos asustados y decíamos, de verdad, y no nos enteramos, pero el otro decía, yo también estuve enfermo. Y yo también, ¿verdad? O sea, cada quien estuvo preocupado por su situación, que no nos dimos cuenta del sufrimiento del otro. Eso fue bien interesante porque nos enteramos que varios habíamos sufrido, ya sea pérdida de algún familiar o que alguien había estado enfermo grave, hasta que nos reunimos. Ya tal vez estábamos hablando unos 2 meses o 3 meses después de que ya las cosas duras habían pasado, pero en el momento no nos dimos cuenta. Entonces, como que tenemos que estar más atentos, ¿sí? Una pastoral de atención evangélica al mundo del sufrimiento. Y esto es también en el prójimo, lo que está sufriendo mi prójimo, lo que está sufriendo la sociedad. Pero a veces, por estar atentos a lo propio, nos olvidamos de los demás. Y eso fue lo que nos sucedió a nosotros. Lamentablemente, ¿verdad? Lo que yo estaba viviendo, pues no me permitió ver lo que el otro estaba también viviendo. Pérdida de trabajo, pérdida de familiares, enfermos graves. Y pues bueno, ¿verdad? Esto fue bien complicado, pero que nos llevó a la reflexión de la presencia profética del discípulo en su ciudad. Cuando hablamos de su ciudad, nos referimos, por decirlo así, al ámbito que yo estoy trabajando, sea urbana, sea rural, sea en mi pueblo, sea en una colonia, sea en una aldea, estado, no sé, pero hablamos de mi testimonio. Ese testimonio que yo voy a dar hacia los demás, hacia esa presencia que yo voy a tener como persona que debe de estar inmiscuido en la convicción de un mundo que, como decíamos anteriormente, de un mundo sufriente, pero que yo voy a estar consciente de que algo debo de hacer, una acción concreta, y que voy a proclamar precisamente esa presencia de Jesucristo, que la respuesta es Jesús, convencido de que Jesús es quien nos va a ayudar dentro de todas esas cosas que estemos viviendo. Bueno, entonces dentro de todo esto, de las acciones concretas que genero como discípulo misionero, pues aquí podríamos ampliar mucho más de lo que yo he mencionado, como les decía, he compartido de mi experiencia, una experiencia que yo la siento poca, porque creo que hay muchos que han vivido cosas más grandes tal vez, pero que de lo poco que yo he podido vivir es que lo que les estaba compartiendo en estos momentos y pues qué acciones podríamos ir generando. Mira, por acá leyendo algunos comentarios. Bueno, mi nombre es César Vicente. César es de la Arquidiócesis de Guatemala, sí, de la Arquidiócesis de Guatemala. Por acá dice, salimos a misionar en el año de San José, niños, jóvenes y adultos de la Acción Católica. Nuevo año de San José. Pues les cuento que yo soy de la parroquia Nuestra Señora de Belén, misioneros josefinos, y pues ahorita nos ha venido algo muy importante porque tenemos la Puerta Santa en nuestra parroquia. Interesante.
porque pues somos una parroquia, aunque somos urbana, no estamos en el centro de la ciudad, y que nos hayan puesto como Puerta Santa para nosotros es una gran alegría. Me recuerdo ahorita por lo de San José. Todos los días se misiona a través de las acciones diarias y en comunidad, ayudando a los niños, adolescentes y a los ancianos. Sí, por eso les decía, ¿verdad? Que hay misiones concretas, que pues semana misionera, mi misionero, pero se misiona todos los días, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Sí, nosotros misionamos todos los días, y era lo que les decía ya en las últimas diapositivas, que la acción profética debe de ser constante, todos los días, en cada momento. Invitábamos a la adoración a los jóvenes y adultos en la plaza de Villa Guillerna. Oh. Invitaban a los jóvenes a la adoración, y increíble, los jóvenes responden. No sé cuántos jóvenes respondieron ahí, pero los jóvenes responden. La primera misión en la que participé fue cuando vinieron misioneros a mi pueblo, año 1996. El pueblo chiquito cambió, yo cambié, después de algunos años salí de misión. Ahí el corazón explota al ver cómo Jesús entra en los hogares, así es. Para atraer a los jóvenes, aprovechamos la venida de las reliquias de Carlo Acutis. Ah, eso es poco, ¿verdad? Hemos hecho misiones y es el modo de crecer en las formas. Sobre todo ese querer compartir, tener algo para compartir y escuchar. Los jóvenes que vienen de otros lugares nos han ayudado porque cuesta con los del lugar. Vamos a leer un par más. En Morros misionábamos y al final hacíamos unas comidas. Se hacía teatro. Sí, también nosotros. Bueno, por eso les decía que había contado algunas de las acciones que habíamos hecho. Bueno, actividades, ¿verdad? Fiesta, deporte, pero también hacíamos teatro. Una muy buena forma para atraer a los jóvenes. En ese tiempo están haciendo obra de teatro también. Nos comparte por acá Norma. Diócesis de, ¿cómo no logro leer acá? Cuando salimos a misionar, venimos más llenos de vivencias nuevas y del cariño de la gente que salimos a misionar. La realidad de algunas parroquias hoy es que no hay jóvenes ni adultos jóvenes para trabajar en esto. Solo personas mayores. Eso es muy cierto. En otros tiempos hemos hecho visitas a las casas, misiones con la Virgen, visitando las casas, recitales, encuentros deportivos. Sí, pero esta es una situación bien complicada cuando lo que nos comparten acá. Bueno, el tema no era de los jóvenes, sino que las acciones concretas del discípulo misionero, pero aprovechando que estamos hablando de los jóvenes, pues sí, ha ido reduciéndose la participación de los jóvenes, pero aquí tenemos que pensar algo, que para atraer a los jóvenes tenemos que pensar en qué es lo que los jóvenes, o cómo atraer a los jóvenes. A veces tenemos que pensar como jóvenes y pues tratar de ir atrayendo, incluso ir cediendo espacios de dirección a los jóvenes. A veces tenemos miedo de darles espacios de coordinación a los jóvenes porque se pueden equivocar. Y miren, no hay problema. Si se equivocan, pensemos cómo aprendimos nosotros. También aprendimos equivocándonos. Entonces debemos de dejar también que los jóvenes participen, tengan cargos de dirección, coordinador de comunidad, coordinador de grupo, porque si hay jóvenes en las directrices, ellos van a atraer a más jóvenes. Eso es un hecho, eso es una realidad. Entonces, sí, la realidad en muchos lados es eso, que los jóvenes están dejando de participar, pero porque la iglesia no les resulta muy atrayentes, ¿sí? Entonces, aquí también hay mucho que platicar, ¿no? Pero las acciones que se hagan es importante. Estoy en un lugar político y desde ahí brindo mi ayuda social. Excelente. Vamos a ver por acá. Lazos Comunitarios se llama un proyecto que lleva la palabra y el rezo del rosario con las familias, realizada por los niños misioneros de Jesús y María.
son nenes desde los 8 años en adelante. Las familias se van llenas del Espíritu Santo. Pues qué bueno. Pues qué bueno lo que están compartiendo también acá en el chat. Misiono todos los días con mi celular. También miren, eso, utilizar la tecnología. Armé un grupo de WhatsApp de mi comunidad y los que salieron les paso el Evangelio día de Santo por privado. Hay niños, jóvenes y adultos en el grupo. Soy de Catamarca, comunidad Las Esquinas, Valle Viejo. Pues un saludo hasta allá. Estaba revisando el chat porque había alguna pregunta, pero no lo hay. Aquí hay testimonios también, comentarios de lo que han hecho, y pues qué bueno que todos compartamos las vivencias que hemos tenido, porque esto nos va enriqueciendo, esto nos va ayudando también a cada uno de nosotros a saber qué otras cosas podemos hacer. Pues bueno, pues para mí ha sido de verdad una gran alegría estar compartiendo con ustedes esto que pues he tenido como experiencia y poderme nutrir también de lo que ustedes han escrito. Y aunque no podemos estar de manera presencial, pero lo podemos hacer a través de este medio, a través de esta tecnología que nos va ayudando, pues ojalá que esto poco que les he compartido en estos momentos nos sirva también para ir profundizando en nuestras vidas, para ir profundizando en este documento de Aparecida, que Aparecida precisamente nos llama a que nosotros seamos verdaderos discípulos misioneros. Y pues hoy por hoy se está evaluando todo ese accionar de este documento, si realmente hemos cumplido con lo que nos decía este documento o seguimos estancados y no ha habido una conversión pastoral, no ha habido una conversión personal. Pues recordemos de que la conversión debe de ser todos los días, no hay problema, ¿sí? Todos los días debo de estar convirtiéndome. Pero entonces, esperemos de que sí, esto nos haya ayudado. Pues si hay alguna pregunta que ustedes quisieran realizar, pues con gusto estamos acá para responder. Y pues, anuentes, ¿no? Si hay alguna pregunta. Que Neir Bueno, también me muchas indique gracias. cuál ha sido el procedimiento que han hecho en otras oportunidades. Gracias, César. Muchísimas gracias por compartir, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es compartir en el chat las preguntas, ¿sí? A ver. La primera es, he tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. No sé si quieren escribir, si tienen algo para escribir también. Y la segunda, se les escribo en el chat, ahora les estoy escribiendo. ¿Por qué es importante en mi vida el discipulado y la misión? ¿No? Esto como para que vayamos a la sala, ¿sí? A ver, ahí está. La primera, he tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. La segunda, ¿por qué es importante en mi vida el discipulado y la misión? Teniendo en cuenta, bueno, todo lo que nos compartió César recién, ¿no? Tanto ese encuentro verdadero con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión en esa comunidad y la misión. La realice o no la realice, o esté a punto de realizarla, ¿no? Porque muchas veces tenemos este miedo también de ir hacia adelante y de poder encontrarnos con otra realidad, pero bueno, ver, teniendo en cuenta todas estas dimensiones de la persona también que nos presentaba, estas preguntitas para compartir. Bueno, vamos a las salas, sí les pedimos que puedan aceptar, ¿sí? Que puedan aceptar ahí, a ver, la invitación a la sala, ¿sí? Vamos a armar algunas subsalas. ¿Todos tienen las preguntas? Si tienen las preguntitas, nos hacen una señita, así ya vamos a la sala. Gracias, César. Vamos a la sala. Ahí nos dice Roque, perdón, tenemos miedo a lo que se pueda juzgar como algo político partidario también. Sí, sí. Bueno,